Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 6, donde vamos a ver las principales fuentes de financiamiento a corto plazo en las que se encuentran las razones de apalancamiento en sus diferentes modalidades. Y bueno, vamos a tratar de explicar a detalle qué es este concepto de apalancamiento y para qué nos puede servir. Y sin más que agregar, bueno, pues comencemos. Y se me olvidaba, es la parte número 2. Lo primero que vamos a ver son las razones financieras, y estas se dividen en las razones financieras agresivas, neutras y conservadoras. Que es un término realmente nada más rimbombante, porque todo se mezcla, o todas estas variaciones de conceptos van al apalancamiento. Y el apalancamiento depende del análisis del financiero, del análisis del administrador, del análisis del contador, para determinar si es agresiva, si es neutra o si es conservadora. Pero en la realidad solamente estás ocupando o utilizando, el apalancamiento en sus diferentes medios y en sus diferentes formas. Por lo tanto, el apalancamiento es una estrategia financiera. Entonces decíamos que el apalancamiento es una estrategia financiera asociada con la forma de financiar y de gastar. Ojo, tiene que ver más con cómo gastamos. Como ocurre en la física, una palanca sirve para lograr con mayor facilidad lo que de otro modo implicaría un esfuerzo mayor. O lo que es el fenómeno de las poleas o la palanca. Cuando ustedes quieren levantar algo, hacen palanca con dos maderas o maderos gruesos, y los ponen en forma de cruz, y así pueden hacer palanca para levantar diferentes objetos. Ya después vendría el concepto de la polea, que es el principio de la palanca aplicado de manera un poquito más extensa, ¿no? O un poquito más técnica. Pero la palanca nos ayuda en términos generales, desde el punto de vista de la física, para aplicarle mayor fuerza a un objeto. Y en el campo financiero se consigue lograr con mayor facilidad la obtención de mayores utilidades o potenciar las utilidades, porque le estás dando una manita, digamos, o una manota. Ya dependerá de cuáles sean tus instrumentos financieros. El apalancamiento financiero es un mecanismo de inversión fundamentado en el endeudamiento, es decir, que es el método empleado para muchas empresas al momento de invertir en un negocio. Aportan una parte de capital propio y la otra parte mediante préstamos adquiridos ante terceros. Entonces, siempre en el apalancamiento hay una parte de mi dinero y hay una parte que es financiada. Y aquí ya podemos encontrar los métodos y las formas que nosotros mejor queramos. El elemento básico dentro de lo que significa el apalancamiento financiero es el de la deuda, ya que permite la inversión de más dinero del que en realidad se tiene. Sí, porque una parte es de la inversión, y aquí viene la parte agresiva, donde a lo mejor el 30% es mío y el otro restante es inversión, es financiamiento. O si es neutra, 50-50, o si es conservadora, yo pongo el 80% y el resto lo pone el financiamiento. Ahí fundamentamos todo lo que nosotros queremos decir con agresiva, neutra o conservadora. Y repito, dependerá del análisis financiero que nosotros hagamos. Nada más que luego, como en toda ciencia social y como en toda área de estudios, queremos echarle pues más taco, más queso al taco, ¿no? O más tacos a los tacos, ¿no? Disculpen si ando un poco guasón, pero es muy temprano para grabar. Básicamente, por medio del apalancamiento financiero logramos invertir más dinero del que realmente tenemos y así obtener más beneficios, ¿no? Como hemos dicho.
Pero también podríamos tener mayores pérdidas. Eso está claro en cualquier inversión y en cualquier riesgo donde implique el dinero, ¿no? Y entonces eso es pues, como natural. Pero lo tenemos que mencionar porque luego la gente lo olvida. Por lo tanto, una operación apalancada tiene una mayor rentabilidad con respecto del capital que hemos invertido. Cuanto menor sea el capital propio invertido, mayor será el apalancamiento financiero. Vale la pena aclarar que es un alto grado de apalancamiento financiero conlleva altos pagos de intereses sobre deuda, afectando negativamente las ganancias. Claro, si nosotros, repito, el financiamiento pone el 80 y nosotros el 20, entonces evidentemente el financiamiento por efecto de las normas y reglas financieras nos va a pedir un interés más alto, ¿no? Y ese interés, bueno, ahí es donde nosotros vamos a tener que ver si lo podemos pagar o no lo podemos pagar y qué podemos hacer al respecto. Y bueno, nosotros vamos a tener diferentes tipos de apalancamientos, como les decía, y dentro del concepto del apalancamiento podemos hallar diferentes tipos de elementos o técnicas que podríamos aplicar para hacer el apalancamiento un elemento mucho más eficiente. Tenemos el apalancamiento positivo, que surge cuando la rentabilidad deriva de las operaciones resulta ser mayor al importe de los intereses y las comisiones que se pagan por el crédito, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que la operación me va a dar mucho más dinero del que estoy solicitando y el hecho de yo solicitar esa inversión, ese financiamiento, simplemente lo hago como un elemento adjunto, ¿no? Que me permite tener más dinero, pero que en realidad yo sé que lo voy a poder pagar muy fácilmente, ¿no? Yo tengo operaciones por 100,000 pesos y pido un apalancamiento de 20,000 pesos. Y yo sé que lo voy a poder pagar, pero esos 20,000 pesos tal vez son para un esquema estratégico administrativo que era indispensable y que no podíamos dejar pasar y por lo tanto utilizamos el financiamiento y lo apalancamos, ¿no? Luego tendremos el apalancamiento neutro, que se obtiene cuando el rendimiento que se consigue es igual o parecido al interés del capital dejado, ¿no? Sí, 50-50, y aquí no hay pierde. No es lo mejor, pero pues, es lo que en su momento se necesita hacer. Y el apalancamiento negativo, donde esta clasificación aparece cuando la rentabilidad es inferior al interés que se paga por el dinero prestado, ¿no? Que también nosotros consideramos que es un elemento, aquí no es viable apalancarse y sería de las últimas opciones que nosotros deberíamos utilizar para financiarnos, ¿no? Porque, bien lo dice, la rentabilidad, esto es la ganancia, es inferior a el interés que nosotros vamos a pagar por el dinero prestado, ni siquiera por el total del dinero, simplemente por los intereses, ¿no? Y entonces aquí, bueno, pues seguramente vamos a estar, seguramente la aplicamos porque vamos a tener otro ingreso, porque vamos a tener otra entrada de dinero, porque estamos esperando que un contrato se consiga, porque estamos esperando que el producto salga a la venta y tenga números muy buenos, y es ahí donde lo tomamos, pero en la realidad deberíamos de ser muy cautos en utilizar apalancamiento negativo. Y en este sentido, ¿cuáles son las ventajas del apalancamiento financiero? Sí las hay y son muchas, ¿no? Aquí no vamos a, evidentemente, a poner todas, simplemente las más representativas, pero evidentemente todas las empresas ocupan apalancamiento. Incluso ustedes con su tarjeta de crédito utilizan apalancamiento, ¿no? Espero la sepan utilizar muy bien para que no tengan muchos problemas. Incluyendo sus créditos, ¿no? Los pequeños créditos que tengan en tienda comercial son apalancamientos que ustedes utilizan, pero que tal vez no sabían que ese era el nombre, ¿no?
En la primera ventaja es que el endeudamiento ayuda a aumentar la rentabilidad a obtener, puede provocar un efecto multiplicador sobre los beneficios, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, ayuda a que tú aumentes la rentabilidad de tu negocio porque tienes inversión y esa inversión, por efecto de ciclo, se va a volver a invertir, va a producir y va a vender y se va a volver a invertir, se va a producir, se va a vender y se va a volver a invertir y entonces el ciclo va a ser continuo por el financiamiento que recibiste. El apalancamiento puede ayudar a invertir sobre determinadas operaciones o activos que por su elevado valor nos limitarán el acceso de inversión. El apalancamiento financiero positivo se ve beneficiado por las etapas de inflación. Sí, claro, porque nosotros teniendo dinero en el momento cuando ese dinero puede ser que lo tuvimos en el pasado y lo estamos pagando en el presente, cuando a lo mejor ese dinero puede ser que haya perdido valor o haya ganado valor. Y entonces, a partir de ahí, bueno, nosotros determinaremos qué es lo mejor. ¿Y cuáles son las desventajas o riesgos del apalancamiento financiero? Bueno, el primero es que en el caso de una inversión que se financie a través de recursos ajenos, arroje pérdidas el inversor y pueda situarse en insolvencia o en incapacidad de pago, ¿no? Yo te pido prestado pero pues resulta ser que el negocio no funcionó y no tengo para pagarte, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues el que prestó ya se quedó sin su dinero. Evidentemente le vamos a tener que pagar de alguna forma, pero no en el tiempo y en la fecha estipulada. A mayor nivel de apalancamiento, mayor es el nivel de riesgo, por supuesto, ya les decía, ¿no? O sea, si nosotros pedimos apalancar el 80% de la inversión del proyecto, pues hay muchas posibilidades de que no terminemos de pagar. Número 3, las etapas de deflación, o sea, esto es de baja de inflación, afecta negativamente el apalancamiento financiero, sí, porque el dinero pierde valor, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues cuando yo te presté 10 pesos que estamos en abril, para diciembre, con la pérdida de la moneda, ahí tendríamos que ver cuánto ya vale, ¿no? Y también en este punto de la deflación, desde el punto de vista de los precios, la empresa que pide el financiamiento estaría en la necesidad, en algunos casos, de dar sus productos más baratos. Y esto implica forzosamente que el ingreso por venta de productos sería menor, por lo tanto, sería difícil que nosotros podamos pagar. Y recordemos que la deflación se da por un exceso de producción en los diferentes mercados, ¿no? O sea, eh, desarrollo y tengo la producción de jabón para manos, ¿no? Y entonces hay 300 empresas en el mercado en el que yo ocupo que se dedican exactamente a lo mismo, ¿no? Y luego de 300 se vuelven 400 y entonces yo tengo que bajar el precio de los productos. Que es un fenómeno que se va a dar seguramente en un futuro, ¿no? Por ejemplo, con los tatuajes. De repente empiezas a ver tatuajes, en tiendas de tatuajes, y hasta el profesor Alejandro ya tatúa, por si quiere, ¿no? Y entonces, lo que va a empezar a suceder es que para yo generar ingresos, lo que voy a hacer es que voy a dar mis tatuajes cada vez más baratos, ¿no? Y entonces eso va a crear un efecto de deflación, una pérdida de valor de los precios. O con las barberías, ¿no? También los chavos van a tener que empezar a cobrar más barato, ¿no? Porque va a haber personas que digan, ¿sabes qué? Y en lugar de cobrarte, no sé, 120 pesos, porque supongo que eso es más o menos lo que cobran, 130, 150, te lo voy a dejar en 90, ¿no? Y entonces ahí, cada corte de cabello recibe menos ingreso. Y si nosotros tenemos una inversión, bueno, pues imagínense lo que va a pasar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con la saturación de los mercados, ¿no? No sé, y aquí sí digo, es una cuestión que no conozco, si esto ya pasó con las uñas de acrílico, ¿no? Porque de repente yo también veo mucha gente que se hace las uñas. Y el mayor riesgo al que nos podemos enfrentar al utilizar el apalancamiento financiero es que
las pérdidas se multipliquen y acaben poniendo el riesgo de nuestro patrimonio. Sí, por supuesto, si nosotros vamos a una apalancamiento negativo o agresivo, ¿no? Como se le conoce. Lo ideal es trabajar bajo lo neutro o lo conservador. Pero bueno, aquí cada negocio y cada empresa tiene sus propias reglas y tiene sus propios elementos que hacen que nosotros tomemos diferentes decisiones. Y ya casi para terminar vamos a ver el tema de la planeación financiera a corto plazo, donde la planificación financiera a corto plazo se ocupa directamente de los activos y pasivos a corto plazo o circulantes de una empresa, donde los activos actuales más importantes son, por ejemplo, las cuentas por cobrar, ¿no? Que es dinero que nosotros prestamos en producto, pero que seguramente nos están pagando en función de el crédito que nosotros hayamos otorgado y que está entrando dinero, que también nosotros sabemos que ese dinero sirve para capital de trabajo o para las operaciones diarias de la empresa, para el pago de la nómina, etc., etc. También tenemos a lo que son los inventarios o mercancías, como ustedes le quieran llamar. Tenemos a la tesorería y los títulos negociables, como por ejemplo las acciones. Por otro lado, los pasivos más importantes con los que son las cuentas por pagar y los préstamos bancarios a corto plazo, que son esquemas de financiamiento, repito, a corto plazo porque son, como ustedes bien saben, por lo tanto, estos activos y pasivos a corto plazo son los componentes del fondo de maniobra o capital neto de trabajo. Ojo con ese concepto porque pues, evidentemente lo voy a preguntar en examen, que no es más que la diferencia entre los pasivos circulantes y los pasivos circulantes, ¿no? O a corto plazo. Perdón si dije circulantes, pero es la costumbre de cómo me lo enseñaron así, ¿no? Perdón, una disculpa, ¿no? A corto plazo ya, para que no entremos en controversias. Para que una empresa funcione eficientemente debe tener un capital invertido e instalaciones, maquinaria invertidos, ¿no? Si no tiene instalaciones y no produce nada, no hay un buen respaldo de activos a corto plazo o pasivos a corto plazo. El costo total de estos activos son las llamadas necesidades acumuladas de capital de la empresa. Sí, porque nosotros tenemos que estar produciendo para que estas cuentas se puedan estar moviendo y puedan estar desarrollándose a partir de pues, las diferentes áreas que tenemos. Estas pueden cubrirse con financiamiento a largo y corto plazo de acuerdo a las variaciones que presentan en el periodo, y para obtener un mejor nivel de financiamiento a largo plazo en relación con las necesidades acumuladas se tienen en cuenta ajustes de vencimiento, necesidades permanentes de fondo de maniobra y la comodidad de excedentes de tesorería. Esto es tener prácticamente todo el dinero disponible que se pueda para el manejo de el financiamiento de la deuda de los activos o de los pasivos en el corto plazo. La planificación financiera no intenta minimizar el riesgo. Evidentemente, en todo préstamo hay un riesgo de impago y por lo tanto ese siempre lo debemos tener en cuenta, donde es un proceso de decidir qué riesgos tomar y cuáles son necesarios o no merece la pena asumirse, ¿sale? Hay ocasiones en que ustedes deben gastar y hay ocasiones en que ustedes no deben gastar, porque eso los va a meter en problemas. Y recuerden que una deuda de 30 días, tardamos 30 días en podernos recuperar de ella. Esto es, 30 más 30 son 60 días. Si una deuda nos dura 90 días, pues 90 días vamos a tardar en recuperarnos y en teoría en ese tiempo no podríamos estar pidiendo financiamiento. Y si lo vemos en términos de escala de producción, 90 días es un tiempo pues ya pues largo, ¿no? De recuperación. Entonces, por eso vemos que hay empresas que no crecen, que no funcionan, que no van más arriba.
De manera general, la planificación financiera a corto plazo es aquella parte de la planificación general que presta una atención especial al aspecto financiero de la empresa, aunque no olvida los aspectos no financieros de la misma. Por supuesto, hay un trabajo de coordinación entre las finanzas y los procesos de administración de cada una de las áreas para coordinarse y dar los mejores resultados. La producción tangible del proceso de planeación es un plan financiero que describe la estrategia financiera de la empresa y proyecta sus futuras consecuencias mediante balances, cuentas de resultados y estados de fuente de empleo y fondos de carácter provisional, que son los que nosotros tendríamos que utilizar para ver el financiamiento en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y ver qué estrategias financieras de apalancamiento, si positivas, si negativas, si neutras, si conservadoras, para que el negocio siga funcionando. Es un proceso que implica la proyección de las ventas, repito, de otros departamentos, los ingresos y los activos, tomando como base estratégicas alternativas de producción y mercadotecnia, así como la determinación de los recursos que se necesitan para lograr alcanzar estas proyecciones. Por supuesto, hay un trabajo coordinado de todas las áreas, lo cual significa analizar los flujos financieros de una compañía, hacer proyecciones de las diversas decisiones de inversión, establecer cuáles son nuestros dividendos y de alguna u otra manera evaluar los efectos de las diferentes alternativas que nosotros tenemos y la idea de hacia dónde quiere llegar la empresa y cómo quiere llegar, ¿no? Y lo más seguro que estas decisiones se tomen en conjunto entre las partes financieras, las partes administrativas, las partes de ventas para determinar si el financiamiento ocurre y de qué manera ocurre el mismo. Por lo tanto, la planeación financiera a corto plazo empieza con el pronóstico de las ventas. Si no hay una buena ejecución de pronósticos de ventas, ya lo demás se sale sobrando, ¿no? A partir de las cuales se desarrollan los planes de producción, volvemos a otro departamento, la área de producción, donde yo voy a producir, yo pronostico 5 unidades de venta y por lo tanto yo tengo que producir por lo menos 6 unidades de venta. Y entonces ahí empieza nuestra coordinación de las operaciones para poder producir lo que el mercado va a contener. Y por lo tanto, determinar qué materiales requiero, cuánta inversión requiero, cuánto personal voy a necesitar y de alguna otra manera establecer el pago de los gastos operativos y de la mano de obra. Y ahí empieza nuestro verdadero plan financiero a corto plazo. Una vez estas hechas estimaciones, se puede preparar el estado de resultados, lo que va a entrar, y el presupuesto en efectivo de la empresa que se va a utilizar para el pronóstico de ventas. Y por lo tanto, y decíamos que el estado de resultado pro forma y el presupuesto en efectivo se van a utilizar o se van a crear a partir del pronóstico de ventas y de toda la maquinaria que empieza a moverse a partir de este pronóstico. Por lo tanto, ahí empieza el verdadero trabajo de todas las áreas para crear un plan de financiamiento a corto plazo y cuánto dinero vamos a necesitar. Ya después se verá plasmado en los balances generales del periodo actual y los balances generales pro forma de cada periodo y de la situación que quieran reflejar en la misma. Las empresas se valen por lo general de una combinación de datos de predicción externa o interna a la elaboración de la predicción de ventas finales, esto para hacer el pronóstico, donde la información interna proporciona perspectivas para esperar un nivel determinado de ventas, ¿no? En tanto que la información externa sirve para incorporar los factores económicos generales al conjunto de ventas esperadas. Esto es, cuánto vendí en la zona norte de la Ciudad de México, cuánto vendí en la zona sur de la Ciudad de México, cuánto vendí en la zona de Michoacán, ¿no?
la zona centro de Michoacán, cuánto vendí en la capital de Michoacán, cuánto vendí en la zona sur de la ciudad, ¿no? Y en las diferentes ciudades se hace una estimación externa de cuánto vendimos y esto nos ayuda a hacer el pronóstico. Los datos internos dan ideas de las expectativas de venta, en tanto que los datos externos ofrecen la manera de ajustar estas expectativas teniendo en cuenta los factores económicos generales. Y hay estos elementos. Por lo tanto, los métodos intuitivos para la elaboración del plan de financiamiento y el pronóstico de lo que vamos a vender se basan fundamentalmente en la predicción de los hechos que hacen los análisis tomando en determinadas circunstancias como base el entorno comercial que rodea los hechos. Ese sería el método intuitivo, que es de acuerdo a lo que nosotros hemos vendido y vamos a seguir vendiendo, ¿no? El análisis de series de tiempo, que se utilizan los datos históricos de venta de la empresa para descubrir tendencias de tipo estacional, cíclico y aleatorio. Cuando vendemos cuando vendemos 5 pesos, estacional. Cuando vendemos cíclicamente, vendemos 5, luego 4, luego 10, luego 12, cíclicamente. Y aleatorio es un día o un periodo que vendimos 300 pesos, ¿no? Y también tenemos el errático, ¿no? Que hay días que vendemos 1000 y hay días que vendemos 3, ¿no? Y esto nos ayuda a crear una estimación. Por otro lado, los factores aleatorios están presentes y podemos atribuir un comportamiento errático a las ventas debido a acontecimientos aleatorios que no ocurren. Ese método tiene como inconveniente que se sustenta en que las situaciones pasadas se mantendrán en el futuro, ¿no? Y estos datos que no son netamente financieros, pero que sí son necesarios para que nosotros podamos desarrollar una estrategia de ventas y un concentrado de ventas posibles para que podamos pronosticar y ese pronóstico mueva toda la maquinaria de la empresa. Luego tenemos los métodos intuitivos, que son básicamente estadísticos, como el análisis de regresiones, que se trata de encontrar una relación entre las ventas históricas y una o más variables independientes, y este método puede ser utilizado cuando se dispone de datos históricos que cumplan amplios periodos de tiempo. Es eficaz para pronosticar las ventas de nuevos productos, las pruebas de mercado, que se ponen un producto a disposición de los clientes y este determina si lo compraríamos o no, y se hacen varias zonas para determinar el comportamiento del consumo. Y finalmente estas técnicas nos sirven a nosotros para poder crear una estrategia de pronóstico y ese pronóstico gire a todas las áreas y todos los departamentos y se puedan coordinar para ejercer qué va a pasar, cuántos ingresos vamos a tener en un año y ese dinero para qué nos va a alcanzar para el siguiente. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Espero les haya agradado, espero les haya interesado y pues sin más que agregar, hasta luego.